Dios. El Señor les bendiga. Pase Cristo, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a dar inicio con esta palabra, hermanos, que está acá en la Biblia, que no es de cualquier hermano, no es, sino que es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio, hermanos. Y vamos a buscar acá en el libro de Nehemías, hermanos. En el libro de Nehemías. Bueno, hermanos, acá en Nehemías vamos a estar viendo, hermanos. Pero vamos a buscar antes el versículo 16 acá en Proverbios, hermanos. Nehemías es en donde nos vamos a sentar, hermanos, pero vamos a buscar para dar inicio, hermanos, con un versículo que está en Proverbios capítulo 16, versículo 3, hermanos. 16, 3. A ver. Y dice así, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Vamos a elevar una pequeña oración, hermanos, para pedirle al Señor que nos dé entendimiento, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias, yo te doy, amado Dios, porque tú me permites una vez más, mi Padre bendito, estar acá parado, Padre bendito, donde no es cualquier lugar, mi Señor. Esto es una honra, Padre amado, es algo muy especial, mi Dios bendito, que uno está acá predicando tu palabra, mi Dios. Creo que es el mejor trabajo que puede tener cualquier persona, mi Dios bendito. Gracias, amado Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, mi Dios. Por favor, ayúdanos a que podamos comprender la palabra, a que pueda salir buena palabra de mi boca, mi Dios bendito, y no solamente sean mis pensamientos, que sea tu sabiduría que hable, mi Dios. Que tu Espíritu sea tocando los corazones, ayudando, Padre amado, a que el oído pueda escuchar tu palabra y que la mente de cada uno de mis hermanos quede sentada, Padre bendito, en prestar la atención a tu voz, mi Señor bendito, a esta palabra bendita que va a ser predicada, mi Dios, y que podamos aprender algo, mi Dios bendito, para que podamos practicarlo en nuestra manera de vivir, para que nos pueda acercar más a tu presencia, mi Dios bendito. Gracias te doy, amado Dios, por este momento. Bendice a mis hermanos que están acá presentes y los que no vinieron, Padre amado, los que han dejado de venir, por favor, tráelos de vuelta, Padre amado, como aquella oveja que se ha escapado de la manada. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio, hermano. Vamos a buscar, hermanos, acá ya así en Nehemías. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a buscar acá en Nehemías, hermanos, en el capítulo 1, versículo 4, hermanos. Capítulo 4, hermanos, versículo del 1 al 3. Capítulo 4, hermanos, capítulo 4, de versículo al 1 al 3, hermanos. Pero bueno, no le demos inicio todavía, hermanos. Solamente es que esto, hermanos, es como un complemento de lo que se había escuchado del mensaje anterior que di, hermanos. Yo sé que era un mensaje, hermano, que estaba así un poco complicado, y yo veía que había un poco de sueño, amén, hermano. Pero es que la palabra de Dios a veces, hermano, se tiene que hablar un poquito más como de historia, amén. Y hermanos, la semana pasada, hermanos, cuando di el mensaje, se trató de Nehemías, hermanos. Nehemías era el copero de rey, hermanos, era alguien que su ocupación, hermanos, era servir la copa de rey. Y nos dimos cuenta, hermanos, que no era cualquier trabajo, hermanos, porque era un trabajo de sumamente importancia, hermanos. Porque era de confianza, hermano. No cualquiera le servía su copa de rey. Porque en aquel entonces, hermano, estaba propenso a que el rey lo envenenaran, hermanos, porque tenía muchos enemigos. Mas, sin embargo, hermanos, Nehemías no es cualquier hombre. Porque en la Biblia, hermanos, había una profecía, hermanos, que se tenía que construir la muralla de Dios, hermanos, donde iba a empezar a correr un ciclo, hermanos, donde el Señor tiene trazado un reloj de tiempo que va a terminar hasta Apocalipsis, hermanos. Entonces quiere decir, hermanos, que el Señor le encomendó algo a Nehemías, hermanos. Era construir la muralla, amén. Nosotros, hermanos, no nos va a sorprender tanto eso, porque vamos a decir, ¿qué tiene de especial, amén? Es que el Señor, hermanos, esa tarea se la tenía dejado, pero no cualquiera, hermanos. Nos dimos cuenta que Nehemías, hermano, no era cualquier hombre, hermano, sino que era un hombre que decidió apartarse del rey, dejar todas sus comodidades para ir a levantar esa muralla, hermanos. Sería, hermanos, un poquito más complicado explicárselo ahora, hermanos, pero vamos a
Vamos a leer, hermanos, qué fue lo que pasó cuando Nehemías, hermanos, quiso comenzar a construir esa muralla. Amén. Vamos a empezar a leer acá en el versículo 1 del capítulo 4, hermanos, a la cuenta de 3, y dice así: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estando junto a Tobías el amonita, el cual dijo lo que ellos edificaban el muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribarían. Amén. Lo derribará, dice la palabra de Dios. Hasta ahí, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios, hermanos, hay algo, hermanos, que quiero poner algo en claro, hermanos. Este trabajo, hermanos, que el Señor le tenía encomendado a Nehemías, era una profecía, hermanos. Se tenía que cumplir, hermanos. Quiera el enemigo o todos se lo impidan, hermanos, se tenía que cumplir eso. Nehemías, hermanos, sin saberlo, hermanos, él le pidió al Señor que él le permitía construir las murallas, él sin saber que había una profecía, hermanos. Es lo que habíamos explicado la semana pasada, hermanos. Los libros fueron escritos tal vez cada 100 años, hermanos, y nadie de lo que escribía sabía lo que había escrito el otro, hermanos. Para que vean que la palabra de Dios, cuando la unes, es perfecta, mis hermanos. Mas sin embargo, hermanos, Nehemías no sabía que ese muro se tenía que construir y se iba a hacer, hermanos. Mas Nehemías, hermanos, él estaba luchando por construir ese muro, hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando él quiso empezar a construir el muro, hermanos, lo escucharon aquellos que veían el reinado allá de los israelitas, hermanos, porque los judíos estaban separados del pueblo de Israel. Israel y Judea, dos naciones diferentes que eran una, hermanos, son 12 tribus. Pero los judíos estaban aparte, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, Nehemías no sabía que esa muralla se tenía que construir, hermanos. Si vamos a suponer, si hubiera llegado un profeta, hermanos, si le hubiera dicho a Nehemías: oye, Nehemías, no te preocupes tanto. ¿No te das cuenta que esa muralla se va a ser levantada porque el Señor ya lo profetizó? No tengas miedo por aquellos que quieren impedirlo, por aquellos que están burlando de ustedes, que cómo van a levantar esas piedras todas quemadas, porque la ciudad de ellos, hermanos, había sido quemada, y lo primero que querían hacer, hermanos, construir la muralla, porque eso significaba protección para ellos, era algo importante para ellos, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, si nosotros le hubiéramos dicho a Nehemías: oye, Nehemías, esto acabo de venir del futuro, y acabo de leer la Biblia, y esa muralla se va a levantar, tú no tengas miedo por ellos. Nehemías me hubiera dicho: gracias, hermano Manuel, porque me diste palabra de aliento, porque ya me dijiste que sí se va a poder. Yo pensaba que no, o yo sabía que sí se iba a poder, pero iba a haber mucha dificultad. Yo le diga: ¿sabes qué, Nehemías? No te preocupes, si lo vas a acabar. Tal vez, hermano, la cosa hubiera sido diferente, hermanos. Pero en ese entonces, Nehemías estaba viviendo algo, hermano, que tal vez nosotros estamos viviendo en ese momento. Tal vez el Señor, hermano, te tiene encargado una tarea en especial a cada uno de nosotros. Y las tareas, hermano, dice la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, que son tal vez esto de ministerios que ha dado el Señor, hermanos. Tal vez hay allá uno que otro profeta, hay un maestro, tal vez, hermanos, allá hay, un evangelista, tal vez uno tiene el ministerio, hermano, de la alabanza y todavía no lo sabe, tal vez tiene algo oculto, hermano, dentro de su corazón, que hay algo que le dice: oye, ¿sabes qué? Dios no te llamó para calentar esa banca no te pertenece, de la iglesia, tienes que dejarla allá, tienes que salir, hay algo que tú tienes que hacer. Mas sin embargo, hermanos, hay algo que nosotros no sabemos. Hay algo que nosotros, hermanos, tal vez no comprendemos, porque decimos: tengo el sentir y quiero hacerlo, y empezamos a tener muchas dudas, hermanos. Pero si el Señor, hermanos, tal vez viniera, tal vez del futuro, hermanos, o tal vez Él me dijera: ¿sabes qué? No te preocupes, agarra ese teclado, sí lo vas a aprender, en 2 años tú ya lo dominaste. Tal vez, hermanos, tal vez en este momento, como no hay nadie que nos diga, hermanos, tal vez una profecía, tal vez no nos diga qué es lo que va a suceder. En el momento, hermanos, nosotros empezamos a dudar. Empezamos a decir: ¿será que lo voy a poder? Es que yo veo que todos me están diciendo que no puedo. Todos con los que antes me emborrachaba me dicen que voy a volver a la bebida. Y tal vez muchos que antes yo le pegaba a mi mujer me están diciendo: tú lo vas a volver a hacer. Es que uno cuando empieza así nunca va a cambiar. Y nosotros empezamos a tener dudas, hermanos. Y en ese momento, hermanos, Nehemías ahí estaba.
Y hermanos, los otros que estaban gobernando a Israel, hermanos, cuando escucharon que dijeron así, ¿saben qué estamos escuchando? Que los judíos van a empezar a levantar esa muralla. Y se empezaron a burlar de ellos y empezaron a decir, ¿será que lo van a acabar en un día? Eso es un trabajo muy difícil, dijeron. Hasta creen que van a poder, si son poquitos. Ahí les voy a dar un dato interesante, hermanos. Cuando el rey Nabucodonosor, hermanos, vino a llevar en cautiverio al pueblo de Israel, el Señor dijo así, pues va a haber una profecía. Va a venir un rey y los va a tomar. Babilonia va a venir a tomar mi pueblo. Pero dice así, pero voy a proteger a una tribu que se llama Judá. Y lo protegió, hermanos, pero ¿saben qué pasó en esa tribu, hermanos? Que cuando vino el rey dijo así, ¿saben qué? De Judea yo no voy a tocar. Voy a dejar a algunos en Judea, pero solamente voy a dejar a los ancianos, a los pobres, dijo. Y todos los ricos y todos los intelectuales me los voy a llevar a los reinos y los voy a esparcir entre mis pueblos, dijo así. Y entonces dejó ahí en Judea, hermanos, a puro, tal vez ancianitos, tal vez habían enfermos, hermanos, tal vez habían allá pobres, hermanos. Esa fue la intención del rey. Pero esa era la intención del Señor, que quedaran unos allí, hermanos, que sean del pueblo, del linaje del Señor. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó? Que ellos se burlaban, hermanos, porque no eran muchos judíos, hermanos. Eran pocos judíos que estaban allá. Y ese es el dato interesante, hermanos. ¿Por qué ellos se burlaban? Decían, ¿saben qué? Si no son muchos ustedes, ¿creen que van a poder? Parecía, hermanos, que estábamos escuchando hablar ya a Satanás, hermanos. Como cuando Satanás nos dice así, ¿sabes qué? ¿Tú crees que vas a cambiar? Siempre quieres leer la Biblia y luego terminas haciendo otra cosa. Yo no sé, hermanos, tal vez si no les ha pasado, pero no sé si cuando van a dormir dicen, ¿cuánto tiempo desperdicié? Ni siquiera leer mi Biblia, ni siquiera orar, ni siquiera le canté al Señor aquí en la intimidad, donde el Señor me tiene dicho que me aposento allá en lo secreto, Él me ve. Y el diablo parece, hermanos, como que viene y te dice, ¿sabes qué? Te lo dije, una vez más, hoy no pudiste. Y el diablo no se conforma solamente con eso, sino que te dice tal vez en tu corazón, metiéndote el pensamiento, y mañana tampoco vas a poder. Y hermanos, eso que está pasando acá, hermanos, lo que nos pasa a nosotros, igual estaba pasando al pueblo de Israel. Y ahí vemos, hermanos, que ahí estaba la gente burlándose. Pobres judíos, digo, débiles, dice. Si solamente un zorro se sube al muro, dice, se cae, dice. Pero hermanos, ellos solamente pensaban, hermanos, que era el pueblo que quería construir la muralla, hermanos. Y eso era una profecía, hermanos. Esa muralla tenía que empezarse a construir para que empiece a correr un tiempo que ha señalado el Señor. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, frenó el tiempo, hermanos. Y queda un tiempo que se va es una profecía, hermanos, que está en Apocalipsis, que cuando venga el enemigo, cuando venga el anticristo, va a empezar a correr otra vez el tiempo. Pero nosotros, hermanos, ya nos habremos ido con nuestro Señor. Pero, hermanos, ese es otro tema, hermanos. Y yo mucho no sé tanto de eso y por eso no voy a profundizar ahí, hermanos. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios, que ellos se reían, hermanos. Se burlaban de su pueblo de Dios, hermanos. Y ahorita, hermanos, vamos a buscar acá en el versículo 14, un poquito más adelante, en el mismo capítulo. Versículo 14, hermanos. Y estas son palabras de Nehemías, hermanos, que vamos a leer acá en el versículo 14, y dice así. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Hermanos, dice Nehemías, hermanos, que él como líder, hermanos, y Dios no habla a cualquiera como líder, hermanos. Dios, hermanos, cuando ve que hay alguien que está fallando, hermanos, ¿saben qué hace el Señor, hermanos? Lo quita, hermanos. Lo quita, hermanos, o por lo menos en un momento lo aparta, hermanos. Dios escoge a un líder, hermanos, para que pueda dirigir a su pueblo, hermanos, para que pueda dirigir a la iglesia, para que pueda dirigir tal vez un cierto grupo, hermanos. Y aquí, hermanos, vemos que cuando Nehemías, hermanos, empezó a escuchar lo que estos hermanos estaban diciendo, hermanos, se estaban burlando de ellos y decían que no iban a poder. Las palabras que dijo Nehemías, hermanos, le dijo al pueblo, a toda la gente, hermanos, no le teman, dijo. Acuérdense del Señor, dice que es grande y temible, dice, y luchen por vuestros hijos, por nuestras hijas, luchen por todos nuestros hermanos, dijo. Yo, hermanos, cuando leí esta parte, hermanos, yo dije, ¿sí saben qué? Yo creo que Nehemías no estaba hablando ya, dije. Yo creo que era el Señor que le estaba acordando a su pueblo, estaba utilizando Nehemías, sus corazones, hermanos, estaba utilizando su voz, sus labios, para decirle a su pueblo, ¿saben qué? No tengan miedo, yo estoy con ustedes.
Tal vez en este momento yo no les puedo decir que eso sí se va a cumplir, yo voy a estar con ustedes y lo van a poder terminar. Pero ustedes lo que tienen que acordarse que yo estoy con ustedes. Acuérdense que yo soy grande y temible, dice, poderoso, dice. Ustedes peleen. Es lo que decía ya, hermano, peleen por sus hijos, por sus hermanos. Y hermanos, si nosotros lo aplicamos en nuestra manera de vivir en este momento, el Señor, hermanos, no ha cambiado de parecer. Lo mismo nos diría el Señor, hermanos. ¿Sabes qué? Mira, tu esposa no ha cambiado. Tu esposo todavía no ha cambiado. ¿Sabes qué? Tus hijos andan medio tibios. ¿Sabes qué? Por más que estás luchando porque tu familia acepta a Cristo, no ha pasado nada. Pero el Señor te va a decir, ¿sabes qué? No te fallezca, dice. Acuérdate que yo soy grande y temible, poderoso, dice el Señor. Lucha por tus hijos, lucha por tu familia. Dobla esas rodillas, te diga el Señor. Y hermanos, es que vemos que el Señor no ha cambiado ni en ningún aspecto, hermano. Y el Señor, hermanos, es muy bueno, hermanos. A veces, hermanos, hay momentos en que nosotros vamos a dudar, hermanos, pero el Señor ahí está, hermano. El Señor, hermanos, sabía que esa muralla se tenía que levantar, quieran o no quieran, hermanos. Nehemías no sabía, hermanos, que Dios sí quería. Y no sabía que no era cosa de Nehemías, hermanos, sino que dice la palabra de Dios que Dios pone el sentir y el hacer. Entonces Nehemías no lo estaba haciendo, hermano, porque se le ocurrió, sino porque estaba siendo guiado, hermanos. ¿Y qué pasa, hermano, si tú le entregas tu corazón al Señor? ¿Qué pasa, hermano, si tú agarras y le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? La verdad, yo no soy lo que tú quieres ser. No soy lo que tú quieres que yo sea. Limpia mi corazón. Quiero ser utilizado por ti. ¿Qué pasa, hermano, si nosotros le decimos eso al Señor? El Señor te va a utilizar. Tal vez tú le quieres cantar al Señor, hermano, si el Señor te va a decir, no, ¿sabes qué? Eso déjaselo a otro. Tú ve y predica la palabra, eso es lo que yo quiero que tú hagas. El otro va y yo dice así, es que yo quiero predicar, y el Señor dice, no, a ti te había dado el ministerio de la alabanza. Y entonces, hermanos, vemos que nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a llevar, hermanos, por donde no queremos, hermanos. Entonces, hermano, la respuesta, hermanos, ahí está. Déjate llevar por el Señor. Pero por medio de su palabra, hermano, porque si nosotros nos dejamos llevar, hermano, por medio del pastor, por medio del predicador, el evangelista, hermano, puede ser que el camino esté chueco. Pero si tú te dejas llevar, hermano, por la palabra de Dios, si tú eres en verdad una oveja del Señor, dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y me van a seguir. ¿Pero por qué? Porque así como el pastor reconoce a sus ovejas, igual las ovejas reconocen la voz de su pastor. Amén. Porque a veces el hermano puede decir, es que yo no le voy a hacer caso al hermano Manuel. El hermano Manuel es muy estricto, muy esto y todo eso. Pero ¿qué decía nuestro Señor Jesucristo? Pero cuando estén predicando la palabra, dice, estate atento, dice, escúchalo, entiéndelo, dice el Señor. Ya si tú ves que Él está practicando mal, está haciendo cosas malas, entonces no imites sus obras, pero escucha la voz, escucha mi palabra. Entonces, hermanos, es algo, hermanos, interesante porque el Señor nos utiliza, hermanos. A veces nosotros tal vez nos sentimos así como que dice, hoy Señor, hoy salió la palabra y porque yo sabía que yo estudié mucho tu palabra, y el Señor dice, no, es que tú no fuiste, ahí estaba yo te inspiré, yo te empecé a poner las palabras. Y entonces, hermanos, es cuando nosotros sabemos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Solamente somos utilizados, solamente somos guiados por medio de ti, amén. Hay algo, hermanos, que también la palabra de Dios nos dice, hermanos, que uno tiene que estar preparado, hermano. Tal vez Nehemías, hermano, no tiene lo que nosotros vamos a leer en esta parte, hermanos. Mas, sin embargo, hermanos, por medio del Espíritu Santo, él creía sentirlo, hermano, creía tener todo esto. Y dice así, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de la rectitud, el calzado de la preparación de la paz y la espada del Espíritu. Nehemías, hermanos, tenía todo esto. Y aún no tenía la Biblia, hermanos. No había nadie que le diga, oye, Nehemías, ¿sabes qué dijo el Señor? El Señor va a estar contigo. Tienes que estar andando con la espada, tienes que estar andando con el cinturón, tienes que estar con toda la armadura de Dios. Tal vez Nehemías no tenía esto, hermanos, pero lo que sí tenía Nehemías era el Espíritu del Señor en ese momento. Amén. Vamos a leer, hermanos, acá un poquito más adelantito en el versículo 16 al versículo 18, hermanos. Se dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban
con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, ¿qué hizo ese pueblo, hermanos? Cuando escuchó, hermanos, que los demás no querían, hermanos, que esa muralla fuera construida, hermanos, ellos dijeron así, ¿saben qué? Tal vez nosotros, no tenemos la palabra de Dios. Tal vez nosotros no sabemos que tenemos que andar con el yelmo, con el cinturón, con el escudo. Pero ellos, hermanos, sin que tengan todo eso, ¿saben qué tenían, hermanos? Dicen que la obra, hermanos, la estaban construyendo, pero de un lado tenían su espada, hermanos. Ellos dijeron así, ¿saben qué? Esto se tiene que hacer. Esta muralla se tiene que levantar. Y lo vamos a hacer por el Señor. Y no nos importa si nosotros estamos construyendo con una mano y con la otra tenemos la espada. Porque nosotros estamos preparados cuando venga el enemigo. Cuando venga a acechar el enemigo y esté como un león alrededor de nosotros, dice así, nosotros estamos preparados. Tenemos la espada. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aun cuando ellos iban a bañar, hermanos, no se quitaban la espada. Tal vez, hermanos, nosotros no tenemos una lucha ahorita en carne como ellos lo tenían, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que la lucha, hermanos, son con cosas que nosotros no vemos. Pero si tú crees que tú ya no tienes que tener también la mano, hermanos, en la espada, si tú piensas, hermano, que la espada la puedes dejar en tu casa porque ahorita, hermanos, ya no hay lucha contra carne, estás muy equivocado, hermano. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener la espada igual. Y la espada, hermano, tal vez ya no tiene filo, hermanos, como la tenía tal vez su espada de ellos, hermanos, pero esta sí penetra, hermanos, hasta el corazón, hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos que lo mismo que ellos estaban haciendo, hermanos, nosotros debemos hacer en este momento, hermano. El Señor te dice, ¿sabes qué? Mi pueblo fue vencido por falta de conocimiento. Si tú piensas que hoy estás bien con Dios, el enemigo está muy feliz con eso. Si tú dices, hoy no, ¿por qué voy a orar tanto? Hoy me siento fuerte. El enemigo dice así me gusta. Así me gusta que sientan que van a poder. Que descuiden la oración, que descuiden la oración, la Biblia. Me gusta esos que dicen, no, es que yo ya no he faltado ninguna vez a la semana, la otra sí voy a faltar. El enemigo dice así, eso me gusta, esos me encantan, dice así. Me gusta que haya más de esos. Pero el Señor, ¿qué te dice? Ni aún cuando se iban a bañar ellos se quitaban la espada. En cada momento estaban así, todos los hermanos estaban pendientes, hermanos. Decían, no sé en qué momento vaya a venir el enemigo, pero aquí tengo la espada. Aquí lo estoy esperando. Dicen que, hermanos, que en el día, hermanos, construían la muralla y que en la noche, hermanos, se velaban, hermanos. Dicen que estaban, hermanos, cuidando que no venga el enemigo a destruir lo que ellos ya estaban construyendo, hermanos. Y, hermanos, yo digo así, esta palabra, hermano, no es para que nosotros la tengamos allá guardada. Esta palabra, hermanos, si el Señor la tiene acá, hermanos, si nos tiene dado su palabra es para que nosotros la vivamos. Y nosotros, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que aprendamos a discernir, a empezar a distinguir los tiempos, hermanos, porque tal vez este tiempo ya no es el mismo de antes. Pero tal vez en este momento, hermanos, la lucha todavía sigue, hermanos. Ahí está el enemigo y te quiere acabar, hermanos. Hay algo, hermanos, que eso fue un pensamiento mío, hermano. Pero yo sé que aplica en la palabra de nuestro Dios, hermanos. A veces, hermanos, la victoria, hermanos, ya está puesta. Dice la palabra de Dios que Él ya tiene predestinados. Y Él los ha escogido desde antes de la fundación del mundo para alabanza. Quiere decir que pase lo que pase, tú vas a llegar a ser salvo. Pero hay algo, hermanos, que estamos como Nehemías. Que como hermanos no sabemos si eres tú o soy yo el que ya está predestinado. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar. Era lo que hacía Nehemías, hermano, estaba luchando sin saber que la victoria, hermano, ya estaba segura. Hermanos, ya vamos a terminar un poquito, hermanos. Y solamente voy a leer, hermanos, allá en Proverbios capítulo 16, 3, que es lo que empezamos a leer desde el comienzo, hermanos, que dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor, hermanos? Todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú estés pensando hacer, dice así, encomiéndamelo, dice. Si tú me sacas del camino, si tú piensas que vas a poder sin mí, si tú piensas que tal vez quieres hacer algo en tu vida, dice el Señor, si tú no lo encomiendas a mí, no vas a poder. No vas a poder porque es como dice el Señor, en vano están construyendo si yo no estoy con ellos. En cualquier momento el enemigo puede venir y te da. Si tú quieres cantarle al Señor, cántale en lo más íntimo, en tu habitación, en tu corazón, cántale. Si quieres predicar la palabra de Dios, como decía el Señor, no lo hagas como los fariseos para que sean vistos.
Predícale al que está ahí en tu trabajo, al que está al lado de ti. Predícale a ese que se burla de ti, que te dice cristianito o aleluya. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, todo lo que nosotros queramos hacer, que lo pongamos en sus manos. Todas nuestras obras, hermanos, nuestro trabajo, hermanos. Si hay algo que no glorifica a Dios y te está apartando de Él, hermano, déjame decirte que el Señor no te está aplaudiendo. Y el Señor no te dice, ¿sabes qué, hijo? Sigue avanzando porque estás yendo en el camino correcto. No, hermanos. El enemigo sí te dice, ¿sabes qué? Estás bien dejando a Dios a un lado. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Tú no te puedes descuidar en ningún momento. Tú tienes que saber que yo estoy contigo, pero tú tienes que encomendar las obras en mis manos. Es lo que hacía Nehemías en ese momento, hermanos. Dios le decía, ¿sabes qué, Señor? No dejes que ellos se burlen de nosotros. Ellos dicen que no, nosotros no lo vamos a acabar. Pero por favor, mi Dios bendito, ayúdanos, decía Nehemías, hermanos. Yo, hermanos, terminé de leer el libro de Nehemías, hermanos. Y me gustó el final, hermanos. Porque de último, hermanos, el Señor, hermanos, en ese tiempo ya se había acabado los 70 años de castigo del pueblo de Judá. El pueblo de Israel, hermanos, en ese momento no los ayudó. Por eso los judíos no ven bien a los samaritanos, hermanos, porque están mezclados con Israel, con los pueblos de Israel, hermanos, israelitas. Mas sin embargo, hermano, me gustó el final, hermano, porque dicen que de último agarraron la ley, porque no tenían la Biblia, hermano, tenían la ley de Moisés, y después leyeron, hermanos. Después de leyeron y dijeron, vamos a hacer lo que nosotros dejamos de hacer. Y ahí, hermano, también comprendí y saqué un poco de un estudio, hermano, donde afirmé, hermano, donde, pues, en mi manera, hermano, no es el tema, hermanos, pero el diezmo, ahí se habla, hermanos. Cuando ellos hicieron un pacto, le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Nosotros hacemos un pacto contigo, lo vamos a escribir, y todos los que nosotros vamos a obedecer tu palabra, te vamos a dar el 30% de todo, no me acuerdo que sean 3 años, hermano, aparte el diezmo, y aparte esto, y aparte lo otro, y era un trato que hicieron. Cuando el Señor le dice, entonces, ustedes me robaron, es porque ellos, hermanos, ya habían firmado un pacto. Entonces, ¿quién firmó el pacto? El pueblo de Israel. No lo firmaron los egipcios, no lo firmaron, hermanos, los cananeos, no, hermanos, fue el pueblo de Israel, por eso ellos le robaron al Señor. Pero ese es otro tema, hermano. Pero me gustó, hermanos, el final, porque de último, otra vez regresaron a su Señor, y lo más importante, hermanos, que el Señor regresó con ellos, hermanos. Ya después, hermanos, otra vez se perdieron, hermanos. Pero en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo ellos tomaron la decisión correcta. Y tal vez, hermanos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos se van a perder. Pero este es el tiempo, hermanos, que tú puedes decidir si tú quieres hacer lo mismo que el pueblo. ¿Sabes qué, Señor? Me aparté de ti, abandoné tu ley, me olvidé de tu palabra, pero otra vez regreso a ti, Señor. El Señor, ¿saben qué hizo, hermanos? Regresó, hermanos. Regresó el Señor con ellos. Los abrazó, hermanos, y hizo en ese momento, como el Señor Jesucristo lo dijo, los abrazó como si fuera unas alas agarrando sus polluelos, protegiéndolos, hermanos. Yo dije así, qué hermoso final tuvo este libro de Nehemías, digo, porque el pueblo otra vez regresó al amor de su Señor. Hicieron una fiesta, hermanos, y tal vez no podría terminar si les cuento más, hermanos, pero estuvo muy, muy bonito, hermanos. Y ¿saben qué es lo mejor, hermanos? Que este no es un cuento de hadas, hermanos. No es ninguna película, ni una telenovela, ni nada de esto, hermanos, sino que es la vida real, hermano, algo que pasó. Y el Señor, hermanos, no ha cambiado, hermanos. Bueno, hermanos, este fue, hermanos, el pequeño mensaje, hermanos, que yo tenía, hermanos. Y es muy bonito, hermanos, cuando uno lo aplica en su vida, hermanos. Cuando uno se va contento a su casa, hermanos, diciendo, estuvo muy bonito el mensaje. El Señor te dice, ¿sabes qué? No te engañes, ponlo en práctica. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a elevar una oración y vamos a agradecerle al Señor y vamos a pedirle perdón, hermanos. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias te damos, amado Dios, porque tú eres un Dios bueno, mi Dios, porque tú no abandonas a tus ovejas, porque tú eres el único que va a rescatarlas cuando la oveja se ha descarriado, mi Dios, porque tú eres un Dios misericordioso. Padre amado, si lo que detiene tu ira es tu misericordia, es tu amor, es tu piedad, mi Dios bendito, por favor, mi amado Padre, ayúdanos para que nosotros podamos seguir ese camino derecho, ese camino, Padre amado, sin apartar un pie a la derecha y un pie a la izquierda, sino que nuestro caminar, Padre amado, sea, Padre amado, tu palabra, que sea esa lumbrera, Padre amado, la cual pueda guiar, alumbrar nuestros pasos, mi Dios. Ayuda por favor a mis hermanos, mi amado Padre. Ayuda por favor a mi familia, a mis hijos, Padre. Ayuda a mi mamá.
Ayuda a cada uno de mis hermanos, porque yo no conozco sus problemas ni su padecimiento, mi Dios. Pero tú sí, mi Dios. Tú los puedes ayudar, mi Dios. Tal vez tú tienes algo planeado en sus vidas de ellos, Padre, y tal vez ellos están dudando, no saben, Padre bendito, pero ya que escuchamos tu palabra, ahora creemos, mi Dios bendito, que la victoria a veces ya está puesta. La victoria, Padre amado, ya está establecida. Pero hay que lucharlo, Padre amado. Hay que luchar esta batalla, mi Dios bendito. Por favor, mi Dios, dando la fuerza para que necesitamos, para que nosotros podamos seguir buscando, Dios. Para que podamos, Padre amado, encender otra vez esta llama en nuestros corazones, Padre bendito. Para que podamos regresar a nuestro primer amor, mi Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Este lugar que se me encomendó, hermano, lo hice con mucho amor, de buena voluntad. Le dejo el lugar al pastor Octavio, que va a finalizar, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Aleluya.